Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y este episodio va a ser un poquito distinto al resto. Hoy es 8 de marzo y como todos los 8 de marzo celebro que hace X años, en este caso 5 años, de que dejé mi trabajo anterior, que trabajaba en una farmacia y emprendí y empecé esta aventura, que es de lo que quiero hablaros hoy. La casualidad quiso que fuese un 8 de marzo, de lo cual yo creo que por eso me acuerdo tanto, que es el Día Internacional de la Mujer y es muy significativo en el que ya, pues se conmemoran muchas cosas, muchas luchas, entre ellas, relacionado con esto, que permiten que yo pueda trabajar de esto, que pueda emprender y otras muchas cosas, ¿no? Y siempre que llega esta fecha en Instagram hago una publicación, cuento un poco, pues lo recuerdo, ¿no? Para mí es un día de celebración en el que me sorprendo de haber creado lo que he creado hasta el día de hoy. Y entonces quería hablar un poquito sobre emprendimiento. Emprendimiento en salud, que ha sido para mí, qué cosas he hecho bien, cómo empecé, qué errores, qué ventajas, qué todo, porque sé que muchos de los que me escucháis sois compañeros, otros muchos sois estudiantes de nutrición o que queréis montar vuestra propia consulta y escucháis esto para aprender, que es una buena manera de aprender, escuchar podcasts como hemos hecho todos. Sé también que me escuchan muchas madres de hijos que son nutricionistas o que quieren serlo y que, por sus hijos o por curiosidad también por su familia han empezado a aprender sobre este mundillo, porque me llegáis muchas de vosotras que os ha recomendado vuestra madre, cosas así. Así que también, yo creo que esto puede ser interesante incluso para los pacientes, para valorar el trabajo que hay detrás, el tiempo que se ha tenido que invertir, el valor, porque muchas veces vemos consultas de salud, ya no solo sea de nutrición, de otras cosas, y pensamos que es un precio elevado. Fijaos que no digo caro, sino precio elevado. Y yo creo que muchas veces es porque no sabemos qué se está cociendo detrás o el tiempo que hay que invertir detrás, ¿no? Muchas veces cuando yo digo, mi consulta cuesta tanto, la gente hace el cálculo de multiplicar eso por 8 al día. No, yo no paso 8 consultas al día, me volvería loca, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Así que nada, quiero contaros un poquito cómo ha sido mi experiencia con el emprendimiento en salud, que yo creo que es un poquito distinto a emprender en otros campos. ¿Cómo empecé? Bueno, yo empecé, voy a irme un poquito más atrás que el emprendimiento, como sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento. Yo, mi primera carrera fue farmacia, ¿no? Hice el bachillerato de ciencias porque sabía que me quería ciencias de la salud, pero no sabía muy bien a lo que me quería dedicar. Y un poco por descarte, porque a mí enfermería, medicina no me gustaba, o sea, el paciente así como tal, en hospital, por así decir, no me encantaba. Sabía que quería hacer algo de ciencias de la salud y hice farmacia. Hice farmacia como quien hace una carrera porque le toca. Me gustó farmacia, pero es verdad que farmacia al final es una carrera muy muy amplia en la que se tocan muchísimos palos, un poquito de todo. Pensad que al final de esa carrera sale gente que está en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en calidad, en sanidad, inspección, farmacéuticos de farmacia de calle, ¿no? De oficina de farmacia, Entonces en la carrera se tocan muchísimos palos, desde la fisiología, fisiopatología, también mucha microbiología, parasitología, virología, luego también hay mucha química inorgánica, orgánica, química farmacéutica, después mucho, por supuesto, farmacología, ¿no? Cómo afectan los fármacos, es decir, bioquímica, es amplísimo y de ahí ya puedes derivar. Es verdad que en la carrera hay cosas que te gustan más, menos, pero es que yo salí de la carrera sin tener ni idea de lo que quería hacer. Así que me puse a trabajar en una farmacia y mientras seguía estudiando. Yo ahí
hice un máster de calidad, que ahora lo pienso y digo, madre mía, sí que estabas perdida, hija mía, porque no me gustó nada. Pero yo siempre he querido emprender. O sea, en mi mente está el emprendimiento. No tengo referentes como tal, bueno, mis abuelos, pero es que en esa época no eran ni emprendedores. En los pueblos, pues cada uno tenía su negocio como podía y ya está. Y mis abuelos, pues tenían su carnicería, eran ganaderos y la carnicería, ¿no? Que era como una tiendecita en un pueblo pequeñito. Pero no lo veía yo como emprendedores, ¿no? Pero yo sabía siempre que quería como montar lo mío. Y me gustan mil cosas, que eso es una de las cosas que me definen, que es que a mí me gusta todo. Entonces yo debería tener 8 vidas para crear todo lo que me encantaría hacer. Entonces yo sabía que quería montar algo mío y una de las cosas que me encantaba, que siempre digo este ejemplo, es que me encantaría tener una cafetería preciosa. A día de hoy sigo pensando que me encantaría tenerla en algún momento, con un café rico, con un bizcochito muy rico, bueno. Entonces yo decía en ese momento, a ver, teniendo la carrera de farmacia, no te montes una cafetería Moni, montate una farmacia. Entonces estudié un máster para gestión de farmacia. Que bueno, todo en esta vida te va ayudando, ¿no? Todo lo que has ido estudiando que parece que no tiene nada que ver, pues te ayuda. Pero bueno, rápidamente me di cuenta que yo no quería montar una farmacia. Yo trabajaba en farmacia y ahí es donde donde se sembró esa semilla de ver que se me quedaba corta el mostrador de farmacia. Primero porque no era mi farmacia. Entonces al final tú cuando estás trabajando en una farmacia que no es tuya, tienes que vender muchas de las cosas que tú no has comprado. Muchas veces no confías en ella, muchas veces no crees o muchas veces crees que hay alternativas o soluciones mejores, pero no las puedes ofrecer porque no las tienes disponibles. Entonces es verdad que no va a ser lo mismo atender y dar ese servicio con tu farmacia en la que has elegido tú las cosas que puedes ofrecer y la manera en la que vas a atender que trabajando para otro, eso por supuesto. Pero a mí se me quedaba muy cortita. A mí ahí yo empecé por problemas personales a investigar y me di cuenta de la importancia que tenían los hábitos de vida. Esto siempre lo cuento. Me di cuenta que era para tensión este medicamento, para esto, ¿no? Como para A, B. Y siempre era así, sin tener en cuenta el resto de factores que ya sabéis la importancia que tienen y que muchas veces pues los tenemos ahí que no nos damos cuenta. Entonces en la farmacia yo me daba cuenta que necesitaba mucho más tiempo para entender al paciente en muchos ámbitos, ¿no? Aparte de, vale, tienes la tensión alta, pero qué estilo de vida tienes, cómo comes, bueno, pues todo. Y no daba tiempo ni en el mostrador, ni tampoco te daban pie. Entonces yo ahí empecé a estudiar, hice un máster sobre nutrición. Un máster sobre nutrición no te da la formación para ejercer como nutricionista y esto es muy importante porque yo ese máster lo hice un poco por aprender, por tener más herramientas, fue un máster que además fue también un trabajo muy personal y ahí me di cuenta que yo no quería seguir por donde estaba y que quería montar algo por mi cuenta. Entonces ahí ya es cuando empecé a estudiar nutrición, la carrera. Podía haber estudiado el grado superior o la carrera, pero bueno, teniendo farmacia me convalidaban bastantes y bueno, pues ya puestos, pues estudié la carrera. Y fue ahí cuando empecé mi proceso de emprendimiento de que sabía que iba a montar algo por aquí. Mi situación en ese momento es que estaba en una farmacia en la que yo no estaba nada contenta, porque yo pasé muchos años en una farmacia en la que estuve muy bien, pero con intenciones de cambiar, de evolucionar, me cambié, cometí un error, me cambié a una de noche, que fue un fracaso absoluto, con el objetivo de tener más tiempo, más disponibilidad. Fue horrible y luego terminé en otra, que fue un año solo, que aproveché ese contrato de un año para luego cuando se acabó, pues dejarlo. Y ese año yo ya estaba muy mal. Entonces, pues uno de mis mayores errores, que es de los que os quiero contar hoy, uno de mis mayores errores fue eso, fue soltar el trabajo que me daba una estabilidad económica antes de tiempo. Y esto fue por ansiedad pura y dura, de decir, bueno, yo no aguanto aquí más, necesito tiempo para poder montar lo que yo quiero montar. Entonces sí que es verdad que para mí fue un error porque eso desencadena luego en que crear algo cuando la estabilidad económica no la hay es muy difícil porque crear cosas, hacer cosas creativas con agobio es muy complicado. Y además, bueno, pues luego vemos los errores que quiero hacer un destacado de errores. Pero quiero también contar cómo ha evolucionado esto. Lo que yo monté hace 5 años no tiene nada que ver y yo creo que en ese momento tampoco me lo imaginaba a lo que tengo ahora.
También os digo que si yo este podcast lo escucho dentro de 5 años, espero que también haya evolucionado mucho, porque creo que lo bueno de tener un propio negocio es que puedes ir adaptándolo a tus gustos, a tus intereses, a lo que tú ves que funciona más y te sientes más cómoda. Y porque simplemente el pensar en un hecho de voy a estar tantos años haciendo lo mismo me agobia un poquito, la verdad. Y yo creo que también por eso he montado lo mío. La evolución fue, no sé quién estará aquí desde los inicios, pero yo al principio tenía una membresía, es decir, como un Netflix de la nutrición en el que aportaba cursos y recetas cada día. Un curso al mes de diferentes tipos de alimentación, sobre todo iban destinados a cambio de hábitos de vida. De hecho, si escucháis los podcasts ahora del inicio, pues anuncio eso, ¿no? Pues este mes hay un curso sobre esto, que mucha gente me escribe a día de hoy, oye, no encuentro este curso, y es que los quité. Es una pena, pero es verdad que cometí el error de crear una membresía, es decir, esto que os digo, ¿no? Pagas tanto al mes y tienes acceso a todo eso, a todo ese contenido. Cuando tenía muy poca gente que me seguía, tanto en redes sociales, el podcast acaba de empezar. Bueno, pues todo esto es la típica cosa que necesitas a mucha gente, a un precio muy bajo, pero necesitas a mucha gente. Y yo lo hice al principio, la calidad era buena, ahora mismo pues la mejoraría mucho evidentemente, pero no es que la calidad fuese mala, sino que no llegaba al público suficiente. Eso me consumía mucho en tiempo, en energía, y además pues no veías los resultados que querías obtener, ni que al final esto no deja de ser un trabajo y lo hacemos también con el objetivo de ganar dinero. Y al final yo estaba metida en un bucle en el que todos los días trabajaba 1000 horas y no daba los resultados que yo quería, ¿no? Entonces eso también fue evolucionando, eso también lo tenía porque yo aún no tenía la carrera de nutrición y no podía pasar consulta. Una vez que tuve la carrera empecé a pasar consulta y con lo que yo más cómoda me sentía es con cambio de hábitos, porque bueno, pues al final, pues como toda la carrera, pues no sales nada preparado y la carrera de nutrición actualizada, pues no está. Entonces yo mientras terminaba la carrera ya me hice un máster de nutrición clínica porque yo quería atender clínica, atender patología, yo quería ayudar, que la alimentación fuese una herramienta para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y no una herramienta para el único objetivo de adelgazar, ¿no? Como se ha visto siempre en la nutrición. Yo solo tenía claro desde el principio que para mí iba a ser eso, una herramienta de salud y no una herramienta de restricción, de yo ser la policía de nadie. Eso lo tenía, muy claro desde el minuto 1. Así que cuando pude empecé a pasar consulta sobre lo que yo me sentía segura, y eso también es algo muy importante y que eso, pues igual que cosas que he cometido errores, en eso no me arrepiento. Empecé a pasar consulta sobre algo en lo que yo estaba cómoda y en lo que sabía que podía aportar beneficio a las personas. Hay veces que pensamos que es muy básico, hay cosas que hacemos que decimos, es que esto lo sabe todo el mundo, pero no es verdad. Muchas veces, a mí a día de hoy me sigue pasando, que pienso, estoy en una caja de resonancia en la que yo todo el rato hablo de lo mismo, me repito todo el rato porque paso consulta todos los días y repito muchas veces las cosas, o sigo en Instagram a compañeros que nos dedicamos a lo mismo y hablamos todo el rato de lo mismo y pienso que todo el mundo lo sabe. Y no es verdad. Entonces, esas consultas parecían bastante básicas, pero ayudaba a mucha gente. Y a la vez me seguía formando y seguía creando contenido de una manera un poco tímida, porque ya veréis que uno de mis errores era la vergüenza que me ha dado siempre exponerme, contar cosas. Tengo muchísima vergüenza. Aquí donde me veis que hago podcast, siempre le he dicho que encontrar en el podcast una manera de expresarme y de hablar y de contaros cosas que como yo que sé, no me veis, yo creo, o yo lo suelto ahí, tampoco sé quién lo ha visto, quién no, pues me siento cómoda. Y en realidad me encanta comunicar. Pero redes sociales no es lo mío, aunque lo hago, lo he visto como un trabajo y como una forma, hay que hacerlo, ¿no? Si quieres montarte algo por tu cuenta en el que tú eres la marca personal, hay que mostrarse, hay que enseñar, no hace falta contar tu vida, pero sí que hay que mostrarse un poco para que la gente te conozca y tiene sentido al final. Hay gente que quiere confiar en ti para que tú le ayudes, entonces cuanto más vean a esa persona, más humana, pues van a empatizar, a confiar, a verse reflejados en ellos y es normal que no contrates a alguien solo por ver publicaciones, ¿no? Una información muy bonita, pero sin ver quién hay detrás.
Y bueno, pues me formé sobre todo en digestivo, en autoinmunidad. Empecé no solo a formarme en cuanto a saber, porque eso ya lo había hecho en el primer máster, pero me faltaban esas herramientas de consulta de, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Esos pequeños protocolos que luego no utilizo ahora, a día de hoy, pero me sirvieron para dar el primer paso con los primeros pacientes que eran mis amigos. Bueno, mi amiga Elena, a la que le hice la primera vez teniendo un SIBO, le hice una primera pauta que fue un fracaso y luego con el tiempo le dije, por favor, Elena, vente de nuevo que te voy a ayudar ahora bien, no como la primera vez. Y claro, el resultado cambió mucho, ¿no? Los primeros fueron todos amigos míos que sabía que tenían problemas digestivos y pues evidentemente como cobayas pues les ayudé y me ayudaron ellos a mí muchísimo. Y también yo creo que eso es importante, ¿no? Que al principio pues claro, de forma gratuita, al principio no consigues beneficio económico, pero es normal porque estás en ese proceso. Y poco a poco fui derivando mi consulta, mi contenido y a la forma en la que, a la gente a la que atraía, también a través de redes sociales, del podcast, a más a lo que hago ahora, ¿no? A esa parte de digestivo, de autoinmunidad, de hormonal, bueno, pues todos estos problemas que son los que trato a día de hoy en consulta y en el podcast. Habréis visto en el podcast que ha derivado mucho los temas a tratar. También porque me intento abrir mucho más, que no sea solo nutrición, invitar a gente de cosas que no tienen aparentemente nada que ver, pero sí está relacionado con salud. También, bueno, pues porque después de 140 y tantos podcasts, pues hay que ampliar, porque si no, bueno, nunca se acaban los temas, ¿eh? Tengo una lista eterna. Pero sí que me gusta ampliar y ver la salud como algo muy global, pero bueno, sí que se ha visto el inicio del podcast, de lo que hablo a lo que hablo a día de hoy. Y esta es la evolución. Y con esto me refiero que no es ni buena ni mala, sino que evidentemente pues la evolución ha ido acompañándome a cómo evolucionaba yo como persona y como profesional. Y en eso ha ido virando en lo que yo puedo ayudar a los pacientes. E irá virando en estos años que me quedan. Incluso hay veces que he hecho la vista atrás a un año o a unos meses y digo, madre mía, sí, que yo parece que creo que no evoluciono y sí que lo hago. Y sobre todo aquí quería contaros los errores, que son muchísimos. De hecho, podría haber hecho un episodio solo de errores que he cometido a lo largo de estos años y que, bueno, me dan rabia muchas veces cuando lo hablo con mis amigos, me da muchísima rabia, digo, si yo a día de hoy empezase, bueno, ¿cuántas cosas cambiarían? Pero claro, es que no. A día de hoy ya cuento con 5 años a mis espaldas de aprendizaje. Lo primero, lo que os he dicho antes, ¿no? El soltar el trabajo ese que me daba una estabilidad antes de tiempo. Porque al final la estabilidad económica es parte fundamental. A mí la inestabilidad económica me juega muy malas pasadas a nivel mental, a nivel de agobio, de bloqueo. Y de hecho no fue hasta ir a la psicóloga que me ayudó mucho a soltar. Y desde que solté, pues la membresía que os he contado antes, el exceso de trabajo que tenía, por ejemplo, yo escribía un artículo y no me gustaba nada, entonces lo volví a escribir y lo volví a escribir, entraba en un bucle en el que dedicaba muchísimas horas, pero no sacaba nada productivo porque nunca estaba listo. Pues me ayudó también mucho Lucía y Paco, que son mis compañeros que me llevaban la web y todo, y me decían, nada, escribe un artículo al día, pero no lo releas, ya lo releemos nosotros y lo modificamos nosotros. Tú escribe tal cual te venga a la cabeza, sin pensar, ¿no? Sin repasarlo, sobre todo. Porque estaba en un bucle en el que, pues eso, al final trabajaba todo el día, todos los días. A mí la pandemia me vino genial porque era como, ¡qué bien! Tengo más tiempo para trabajar. Y en realidad era un bucle eterno. Después esto viene unido, muy, muy unido al síndrome del impostor. Síndrome de la impostora, que es pues ese síndrome que tenemos todos los emprendedores, de no ser suficiente, de estar timando a alguien, de es que yo esto, o sea, ¿quién me creo, no? Para estar aquí contando algo. A día de hoy lo tengo, porque esa vocecita yo creo que no se va nunca, pero lo ignoro bastante. Lo sé llevar mejor, pero esa falta de confianza, esa vergüenza de la que os hablaba antes, la sigo teniendo, pero bueno, hay que saber las herramientas y bueno, y luego pues si no sirves para una cosa, pues dedicarte a otra, ¿no? Al final yo, con lo que os decía en el podcast, pues se me quita esa vergüenza o ese juicio continuo que me hago a mí misma y el podcast es una manera, y de hecho es pues la forma yo creo que en la que mejor me comunico con vosotros.
También me he apuntado como uno de los errores no ir a terapia antes. Yo creo que es fundamental, sobre todo cuando estás emprendiendo, porque los primeros años, pues por lo menos para mí, han sido pues muy duros y muy de construir una cosa en la que yo estaba empeñada que iba a funcionar, pero yo no veía luz. Y yo continué y me ha salido bien, pero podía haber salido mal, ¿eh? O sea, no hay que persistir siempre, hay veces hay que saber decir no. También uno de los errores, aunque yo no lo considero error, pero sí que podía haber sido una solución, es empezar con alguien. Yo dejé la farmacia y monté lo mío directamente. Podía haber empezado y las prácticas que hice, ya os he contado que fueron terribles, en un sitio que bueno, pues no aprendí nada. Yo pretendía que mis prácticas fuesen un sitio donde aprender y no pude. Entonces, bueno, yo no empecé con nadie, podía haber empezado formando parte de un equipo en el que pues al final te enseñan cómo se hacen las cosas, tienes acceso a casos en los que aprendes de tus compañeros, ves protocolos, o sea, pautas hechas, pues cómo se hacen, cómo no, bueno, todo esto que se aprende, lo que te da un poco la experiencia, y yo eso no lo he tenido. En parte lo considero un error, en parte no, pero bueno, yo creo que muchos de mis compañeros sí que han tenido esa ventaja de haber empezado con alguien y siempre se aprende algo. Y luego, por supuesto, el mayor error es no haber construido el negocio de forma sostenible a nivel de tiempo, económico, etc. Eso lo estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, que me di cuenta que esto no podía seguir así. Pero yo sí que creo que es una parte fundamental, que como empezamos como con todas las ganas del mundo de, bueno, no pasa nada, yo me entrego todo, mi tiempo es por y para, y al final no deja de ser un trabajo, y la vida no es un trabajo, la vida es vivir, y el trabajo está pues para vivir. Que si te gusta el trabajo, mejor que mejor, pero no podemos renegar de nuestra vida solo por y para trabajar. Otro error es querer estar todo el rato sabiendo de todo, o querer saber de todo. En este mundillo, como os digo, cuando salimos de las carreras no tenemos ni idea. Hay que formarse mucho y nunca dejas de formarte y nunca vas a saber todo. Y yo esto me ha costado mucho aprenderlo. De hecho, me siguen viniendo pensamientos de tienes que estudiar esto, tienes que estudiar esto. Y sí, tengo que estudiar muchísimas cosas, me paso el día estudiando, pero no puedes saber de todo. Hay que saber derivar, hay que saber focalizar tu esfuerzo, porque sobre un mini tema puedes seguir aprendiendo toda tu vida. Si encima ya quieres abarcar muchas cosas, pues es que ya tienes para mucho tiempo. Luego hay muchos cursos, no hay cursos buenísimos o muy seguros sobre este mundillo. Mucha gente saca cursos, yo he hecho muchos cursos malísimos, en los que he gastado muchísimo dinero y son muy malos, o te prometen muchas cosas y luego no. Entonces, bueno, pues también hay mucho dinero invertido en balde, y hay otros que no. Hay cursos que me han encantado, que he aprendido muchísimo. De hecho, si alguien está interesado en cursos y cosas así, que me escriba, y os recomiendo cursos que yo he hecho que creo que merecen la pena. Y bueno, aquí ya digo, de los de Carlos González, que vino a un podcast a hablar sobre SIBO, los de Osana Academy, para mí son de los cursos más útiles que he hecho, porque Carlos es muy generoso en cuanto a explicar, que explica genial, pero hay veces que con explicar no te quedas, porque dices, vale, ¿qué hago? Pero Carlos, la diferencia que tiene respecto a otras muchas cosas es que te das todo lo que sabe, tanto marcas, productos que usa, cómo los usa, qué indica una cosa, qué indica otra. Bueno, pues esa formación que a veces cuando empezamos dices, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Pues uno de los errores es pues fiarme de todo el mundo y hacer 1000 cursos pensando que todo el mundo sabe más que yo, y luego te das cuenta que muchas veces no. Pero bueno, estos son los errores, y por ir terminando también quiero contar todas las ventajas que tiene emprender, que parece que es horrible, y es verdad que tiene muchas cosas malas. No os voy a hablar de lo que es ser autónomo en España, porque creo que ya lo sabéis, y seguramente alguien tiene alrededor algún autónomo cercano, porque somos muchos. Y sabéis, bueno, pues cómo, lo mal que está gestionado. Pero tiene muchas ventajas y también tenemos que aprovecharlas y verlas. Si estás pensando en emprender, también tienes que pensar en esto y, como te decía antes, organizar tu negocio de forma que esto sea viable. Para mí, la mayor ventaja es hacer lo que yo quiero, es hacer las cosas a mi manera. Que esto puede parecer un poco tal, pero es verdad que yo ahora mismo digo, yo ahora mismo entro en una empresa y me dicen cómo tengo que hacer las cosas, y bueno, pues me costaría.
porque me gusta cómo trabajo, me encanta escuchar a mis compañeras, por ejemplo, y aprender de otras personas, pero sí que me gusta pues hacer las cosas a mi manera. Me permite trabajar desde donde quiera, hacerlo a mi manera. De hecho, me he mudado, sabéis que vivía en Madrid, yo soy de Madrid, y me he mudado a Soria, que es de donde es mi familia, donde siempre que podía venía. Y me he mudado a Soria por calidad de vida, por tiempo, por todo. Por precio de la vivienda, por supuesto. Y me ha permitido venirme a Soria sin ningún tipo de problema, porque mi negocio es online. Me permite también organizarme el tiempo. Pues es verdad que trabajo muchas horas, pero bueno, pues si de repente la semana que viene me voy a Barcelona a un congreso, pues me permite decir, bueno, pues mira, estos días me cierro, no trabajo y a lo mejor trabajo el domingo siguiente, ¿no? Porque así me puedo organizar, pero me puedo organizar, tengo mis horarios. O pues llegan las fiestas de mi pueblo y no tengo que pedir vacaciones, ¿no? Me organizo. Que a lo mejor luego tengo que trabajar otros días, pues sí, o más tiempo, pues sí, pero esa libertad de organizarme también, pues para mí, ahora mismo lo veo como la mayor ventaja y no lo cambiaría por nada ahora mismo. Pero sin duda la mayor ventaja que he encontrado en estos años es conocer a todo el mundo que he conocido de este mundillo. Cada vez ya aprendo y conozco a más gente, ya sea por el podcast, que creo que me ha dado también contacto con muchísima gente brutal que yo no pensaba jamás que iba a conocer. El otro día estaba en una librería viendo libros de sector salud y muchos habían venido al podcast, muchos los conocía, he hablado con ellos y decía, madre mía, yo aquí conociendo a esta gente, ¿no? Y me parece brutal y cada día conozco a más gente y me permiten hacer cosas que nunca hubiese pensado que alguien confiase en mí, pues para ir a un podcast, para que viniesen al mío, para irme de viaje a Alemania como fui el año pasado. Bueno, pues todas estas cosas que yo agradezco día a día. Bueno, seguro que me dejo 1000 cosas, sobre todo me dejaré 1000 errores que a día de hoy sigo aprendiendo, pero bueno, espero que si estás pensando en emprender, si eres compañero o futuro nutricionista o tienes cualquier otra formación sobre salud y quieres montar algo de consultas, bueno, todo esto si te interesa, a mí me encantaría dar una formación sobre esto en algún momento. Lo mismo, si hay gente interesada en esto, yo, encantadísima, porque sabéis que me encanta enseñar y de hecho ayudo a muchos compañeros que esto me lo piden y yo encantadísima de hacerlo. Pero bueno, si sois unos cuantos los interesados, no me importaría dar un tallercito o algo así sobre esto, sobre, creación de contenido, cosas de estas que a mí me apasionan y creo que se pueden hacer muchas cosas y nadie nos enseña, porque al final, pues también una de las cosas que hay que aprender en el emprendimiento que no le he dicho es que al principio eres un poco hombre orquesta. Eres el encargado del marketing, eres el encargado de hacer tu propia web, de crear contenido, también gestor, 1000 cosas que dices, pero si yo no tengo ni idea, si yo sé un poco de nutrición y poco. Entonces, pues es verdad que emprender a veces se nos hace un poquito cuesta arriba. Espero que os haya interesado, que no os haya aburrido con un poquito mi historia, pero también quería dejar por aquí pues la evolución de estos años. Y porque habrá gente que me escuche desde el principio y habrá gente que se haya incorporado en estas últimas etapas y siempre está bien recordarlo y también se me queda a mí aquí para que dentro de unos años, si me atrevo a escuchar algún podcast mío, escuche esto y vea dónde estoy ahora. Feliz 8 de marzo a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio que va sobre aromaterapia, que os va a encantar, sobre aceites esenciales. Y pues como siempre os digo, si os gusta este episodio podéis darle a me gusta, comentarlo, compartirlo con alguien o incluso dejarme una valoración en la plataforma donde me escuchéis. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.